buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la prueba de referencia en la materia de pruebas penales con el profesor Garcés del viernes a las 8 de la mañana. Ese trabajo va a estar integrado por Manuel Cañas, Lixio Espina y por mi persona, Cristian Guerra. Bueno, el día de hoy les expondré lo que es la prueba de referencia en materia penal. La tipificación de la misma la podemos encontrar en el artículo 437 del Código de Procedimiento Penal o en la Ley 906 del 2004. Y en esta se expone que se considera como prueba de referencia toda declaración realizada fuera de juicio oral y es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito. También tenemos que tener en cuenta que la prueba de referencia es de carácter excepcional. En este sentido, en el derecho penal, un testigo de referencia es aquel que conoce sobre un hecho delictivo a través de dicho testigo directo. Conoce a través de un testigo directo el conocimiento que tiene para poder brindar como testigo de referencia. Y ese testimonio lo brinda anterior al juicio oral. La Corte Suprema de Justicia se pronunció e indicó que la prueba de referencia debe entenderse como aquella que ha sido practicada por fuera de juicio oral, por lo que no ha sido sometida a contradicción por las partes. Bueno, existen unas características específicas para que se dé la admisión excepcional de la prueba de referencia. Estas se encuentran descritas en el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal y nos manifiestan únicamente cuando es admisible la prueba. Estas se dan cuando el declarante, en primer lugar, manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación. Cuando es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar, también cuando padece una grave enfermedad que le impide declarar, cuando el declarante ha fallecido y cuando es menor de 18 años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. También se aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos. Bueno, partiendo de esto, cuando se conoce lo que es el testigo de referencia, siempre nos genera una duda de que entonces, ¿qué es lo que es el testigo directo? Voy a exponerles la diferencia de los mismos. En primer lugar, en el juicio oral, el testigo directo es aquel que presenció y conoció directamente y personalmente sobre un hecho delictivo, de tal modo que su testimonio versará sobre el conocimiento inmediato de la ocurrencia del suceso. Mientras que a diferencia de este, el testigo de referencia o testigo de oídas, como lo expliqué al inicio, es aquel que no presenció el hecho delictivo y su conocimiento se formó a partir de los hechos que le fueron allegados por otra persona. Se tiene que precisar que la importancia de tal determinación se da en base a la forma en la que el testigo llegó al conocimiento del hecho delictivo. De allí parte que nuestro Código de Procedimiento Penal lee un mayor valor probatorio al testigo que conoció de primera mano el hecho y no al que se dio cuenta por medio de un intermediario. En cuanto a las excepciones previstas en el artículo 438, me gustaría profundizar un poco más sobre lo que son las imposibilidades que se dan en cada uno de estos incisos. Por ejemplo, en el inciso A, B, C y el E, notamos una imposibilidad parcial, ya que los testigos si existen y siguen con vida, pero por estas razones que nos nombra el artículo, se les es imposible dar un testimonio o ir a juicio y que le dé un valor jurídicamente relevante al proceso. Y en cuanto al inciso D, encontramos que es el fallecimiento y por tanto la persona ya no está en capacidades físicas de presentarse ante un tribunal o un juicio y dar declaraciones. En cuanto a este, podemos decir que ya que este falleció, hay otros métodos que nos permiten introducir la prueba referencial dentro del juicio, lo que son por ejemplo videos, textos históricos, grabaciones, entrevistas, lo que sea. Como lo dice en la noción de lo que es la prueba referencial, cualquier manifestación, y estas cumplen las características. La prueba de referencia, si bien es posible por parte de la Fiscalía introducirla al proceso de una manera muy sencilla, ya que no solo por medio de las anteriores causales es admisible, sino también si el testigo se ampara en el artículo 33 de la Constitución, siendo esto un caso súper excepcionalísimo, puede ser introducida, pues esta para ingresar solo necesita ser pertinente, admisible y que tenga relación directa o indirecta con los hechos
jurídicamente relevantes. La prueba de referencia puede ser asimismo muy fácil de atacar y de contravertir, argumentando los siguientes aspectos o ítems: la ausencia de la contraparte, la ausencia de juramento, la ambigüedad de la prueba de referencia, la falta de sinceridad del testigo, la percepción errónea, la falta de memoria, el ánimo de retaliación, la configuración del recuerdo colectivo y la imprimación de un falso recuerdo, siendo estos aspectos muy importantes para refutar o impugnar esta prueba de referencia. También por parte de derecho comparado encontramos que en Puerto Rico define la prueba de referencia de la siguiente manera: es una declaración que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en la evidencia para probar la verdad de lo aseverado. En cuanto a esto encontramos una diferencia sustancial al derecho colombiano, pues según el artículo que acabo de leer de Puerto Rico, nada más invita a la prueba de referencia para que asevere o ayude a verificar un hecho, sino que en Colombia también es utilizada para impugnar o desacreditar testigos. Para empezar hablando de la jurisprudencia en cuanto a lo referente sobre la prueba de referencia, tenemos que decir que la Corte Suprema en su sala de casación penal la define como la evidencia a través de la cual se pretende probar la verdad de una declaración realizada al margen del proceso por una persona determinada, no disponible para declarar en juicio, que revela hechos de los cuales tuvo conocimiento personal, trascendente, para afirmar o negar la tipicidad de la conducta, el grado de intervención del sujeto, las circunstancias de atenuación o agravación concurrentes, la naturaleza o extensión del daño ocasionado o cualquier otro aspecto sustancial, bajo el mismo entendido de lo que la Corte Suprema dijo en su sala de casación penal. También es importante mencionar los elementos que componen esta prueba de referencia, los cuales los podemos dividir en: primero, una declaración realizada por una persona fuera de juicio oral. Segundo, que verse sobre aspectos que en forma directa o personal hayan tenido la ocasión de observar o percibir, que exista un medio de prueba para probar la verdad de los hechos de que informa la declaración. Tercero, que la verdad que se pretende probar por objeto afirmar o negar aspectos sustanciales del debate tenga en cuenta la tipicidad de la conducta, el grado de intervención, circunstancias de atenuación o agravación punitiva, la naturaleza o extensión del daño causado, entre otros. Y por último, mencionar la sentencia del 30 de marzo del 2006, con radicado 24468 de la Sala de Casación Penal, que inició el estudio de lo concerniente a la prueba de referencia, destacando entre otros aspectos algo muy interesante que dice que los particulares de la prueba de referencia y la dificultad práctica de controvertir los contenidos referidos determinan que a ese género de prueba la legitimación reconozca un poder suasorio restringido, al estipular en el artículo 381 que la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia, consagrando así una tarifa legal negativa cuyo desacatamiento podría configurar un falso juicio de convicción. Y es que la problemática real sobre la prueba de referencia gira esencialmente en torno a su credibilidad o poder de convencimiento, antes que en torno de su pertinencia o legalidad. En tratándose de testigos de referencia, el problema central lo constituye la credibilidad que puede otorgarse a la declaración referenciada, pues estos testigos son transmisores de lo que otros ojos y oídos han percibido, por lo cual la credibilidad que pudiere derivan de ese aporte probatorio, quedando supeditada al complemento con otro género de pruebas y condiciones a que sea posible la intervención de los testigos directos. Es por esto que, o explicando esto, la Corte a lo que se refiere es que debido a su reducida importancia por las posibles pérdidas de información y limitación en cuanto a los hechos que en ella se estipulan, sumándole además también una menor credibilidad que produce también a su vez una reducción frente a la capacidad
de cualquier prueba de ser controvertida, limitando de esta manera su relevancia e injerencia dentro del proceso, dentro de cualquier proceso, lo que la limita mucho.